Bien, esta noche vamos a grabar la clase porque no tenemos estudiantes conectados, pero vamos a grabarla para que puedan conectarse. Solamente tenemos a nuestro hermano Esaú Quintanilla con nosotros. Bienvenidos, bienvenido hermano. Espero que esta clase sea de mucha bendición para ustedes. Vamos a orar. Señor, gracias en esta noche por darnos la oportunidad de estar aquí ya reunidos en nuestra clase virtual. Queremos aprender de tu palabra. Queremos, Señor, hacer tu voluntad para que podamos ser instruidos a la luz de tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de los estudiantes del instituto. Pido tu dirección, tu ayuda, tu sabiduría, que me des entendimiento para poder terminar esta clase sin ningún problema. En el nombre de Cristo, amén. La lección de esta tarde es la lección número 10, las responsabilidades y requisitos de los diáconos. Está en 1 Timoteo 3, 8 al 13. En este estudio vamos a contestar 3 preguntas. La primera es, ¿qué son los diáconos? La segunda es, ¿cómo se originaron? Y la tercera es, ¿qué es lo que ellos deben hacer? Son buenas preguntas, hermano. Hemos visto, hermanos, el pastoreo de la iglesia por medio de ancianos. Así es como Dios estableció los líderes espirituales, ancianos. Eh, Y hoy esta noche vamos a ver los requisitos para los diáconos en la iglesia local. Pero vamos a estudiar la estructura de la iglesia local. Vean esta estructura cuando Pablo escribe a los filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo pasaje. Aquí vemos que cuando se escribe Filipenses ya había una estructura de una iglesia local. Ya teníamos una estructura, obispos y diáconos. Muy bien. En esta estructura vemos al Señor Jesucristo como el pastor principal y los líderes espirituales son los ancianos, los obispos o los pastores. Pero ellos tienen los asistentes que son los diáconos, son los siervos. Y la congregación dotada espiritualmente, las ovejas, son compañeros de trabajo. Hay ancianos que alimentan y guían el rebaño de Dios bajo la dirección de la palabra de Cristo. Ya hemos visto esto en los estudios previos, pero notemos aquí que la palabra obispo está en plural, o sea que es una descripción de que habían varios obispos en la iglesia de Éfeso. Pero no es una prescripción de que debe haber varios ancianos. Cada iglesia local tiene la cantidad de ancianos que Dios le ha dado. Pero también tenemos que hay diáconos que suplen varias necesidades de la congregación bajo los ancianos. Aquí está equivocado, bajo los ancianos, como te digo. La palabra diácono viene del griego diáconos, que significa mesero o siervo. Esta palabra se usa en una manera general y en una manera específica. Generalmente se usa para referirse a cualquier labor o servicio que una persona hacía. Se usa en relación a Jesucristo,
Eh, Pongan al margen Mateo 20:28 y Marcos 10:45. La suegra de Pedro dice en Lucas 4:39 que le servía. Específicamente se usa para labor en particular dentro de la iglesia. Tenemos que hay los santos que deben ser preparados para la obra del ministerio. Entonces, ¿qué aprendemos de este versículo de Filipenses 1:1? Que dentro del diseño de Dios, dentro del diseño divino de la iglesia, hay diáconos que son designados para servir al Señor bajo la dirección y autoridad de los ancianos. Pero que este servicio es para beneficio de los santos de la congregación. Acuérdese que cuando Filipenses se escribió, los diáconos ya ocupaban una posición establecida dentro de la iglesia local. Pero ¿cuándo se originaron los diáconos? ¿Cuándo? Veamos el origen de los diáconos. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. Acuérdense que dice la Biblia en el versículo 1 cómo creciera el número de los discípulos. Realmente, hermanos, son llamados discípulos porque la gran comisión dice hacer discípulos. ¿Me entienden? Número 1, las razones que precipitaron la necesidad de diáconos oficiales fue el crecimiento de la iglesia y una necesidad genuina que estaba siendo descuidada. Hermanos, como creciera el número de los discípulos, o sea, aquí así dice el versículo 1, miren, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vemos, hermanos, cómo creció el número de los discípulos. Observe esa frase. Estamos hablando del origen de los diáconos. ¿Cuál es el contexto histórico del libro de los Hechos? Bueno, Jesucristo ya ha muerto. Ha resucitado y ha ascendido al cielo. Ya ha mandado el Espíritu Santo. La iglesia ya ha comenzado. Acuérdense que comenzaron con 3,000 personas que creyeron en el capítulo 2 y en el capítulo 4 otros 5,000 fueron salvos. Quizás en Jerusalén había unos 20,000 creyentes entre hombres y niños en un periodo de muy pocos años. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el crecimiento de la iglesia trae sus propios problemas. Sí, hermano. Puede traer problemas el crecimiento de una iglesia. Buenos, puede traer problemas buenos, pero si no enfrentamos de buena manera estos buenos problemas, pueden llegar a ser problemas malos. ¿Qué pasara si en nuestras iglesias la próxima semana hubieran 100 nuevos creyentes que creyeron en Cristo? ¿Sería algo bueno? Sí, sería algo bueno. Muy bueno. Pero también traería problemas funcionales. ¿Dónde vamos a sentarlos? Tenemos que hacer otro culto en otro horario. ¿Quién va a trabajar con estos creyentes para establecerlos en la sana doctrina? Entonces, hermanos,
Hechos 6 nos presenta el primer problema de organización que la iglesia tuvo. Y este problema fue causado por el crecimiento de la iglesia. ¿Cuál fue exactamente el problema que surgió? Las viudas de los judíos que hablaban griego fueron desatendidas en cuanto a la distribución del dinero y la comida. El descuido de las necesidades de algunos creyentes causó este problema. Las viudas de los griegos fueron desatendidas en cuanto a la distribución de la comida y del dinero. O sea que fue un asunto de viudas, fue un asunto de necesidades genuinas. ¿Quiénes eran los líderes de la iglesia para poder atender este problema? Eran los apóstoles. Ellos eran líderes, supervisores de la iglesia. ¿Qué me hace pensar esto, hermano? Que aún teniendo buenos líderes, eso no garantiza, no es garantía lo que no va a haber, que no van a haber problemas. Aunque sean buenos líderes, siempre van a haber problemas, hermano. ¿Me entiendes? Siempre van a haber problemas. Bien. Qué bueno. Bien. ¿Quiénes eran los helenistas? Bueno, los judíos creyentes que hablaban griego. Acuérdense que la iglesia primitiva estaba formada en su mayoría por judíos, o sea que la audiencia original eran judíos, y habían creyentes de habla hebrea, y habían creyentes de habla griega. Y cuando la gente se convierte tal como son. Entonces los creyentes hebreos tenían problemas con los creyentes hebreos que hablaban griego, porque pensaban que no eran lo suficientemente leales a sus ancestros hebreos. Entonces, hermano, eh, dice nuestra hermana Dilcia que no logra escuchar. No sé si los demás pueden escuchar. Bien, Esaú dice que sí se escucha. Muy bien. Pregunta. ¿En qué sentido fue esto tanto una prueba como una tentación? Hermanos, era una prueba porque esto sirvió para algo bueno, la unidad de la iglesia. Y era una tentación porque Satanás siempre quiere dividir y dañar a la iglesia. Dos, la respuesta de los apóstoles para esta necesidad fue reconocer y mantener sus prioridades dadas por Dios y solucionar este problema práctico, dando dirección para el nombramiento de diáconos. Muy bien. Hechos 6, 2 al 4. Usted ve en el versículo 2 cuáles eran las prioridades de estos líderes espirituales. Bueno, vamos a verlo.
Vamos a ver. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muy bien. Muy bien, hermanos. ¿Qué vemos en este pasaje? Bueno, ¿cuáles eran las prioridades? Bueno, una de las prioridades, quiero que observen aquí, miren, hermano. Voy a tratar de mostrárselos a ustedes acá, miren. Vean una de las prioridades de esta gente. Miren una de las prioridades. Voy a subrayar. Esta es una prioridad. Versículo 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Para ellos, eso era una prioridad. La otra prioridad, hermanos, está en el versículo 4. Observen. La oración. Miren, hermano, las dos prioridades. La palabra de Dios y la oración. Para mantener estas prioridades, ellos dieron las instrucciones para proveer de diáconos a la iglesia. Hermanos, ¿quién está dirigiendo acá? ¿La congregación o los apóstoles? Hermano, aquí está dirigiendo los apóstoles. Ellos eran los líderes. Ellos dieron la solución y la solución eran diáconos. Miren quiénes dirigían. Los 12. Miren, los 12. Ellos dirigían a la congregación. Ellos dieron solución. ¿Cuáles eran las prioridades de estos líderes espirituales? Verso 2, la palabra de Dios, ya lo dijimos. Verso 4, la oración y la palabra, eran las dos prioridades. Muy bien, hermano, esto es bien importante que un pastor mantenga, mire. Mire, hermano, por cualquier otra cosa, esto es lo más importante. ¿Cuáles eran los 6 requisitos generales que se establecieron para estos diáconos? Verso 3. Había que buscar varones, hermanos varones de entre vosotros, conocidos de la iglesia. ¿Verdad? Hermanos entre vosotros, eran creyentes conocidos. Buscaban 7 varones. Bien. El número. Aquí no dice mujeres, aquí dice varones. Verso 3. 7 varones. No dice mujeres. Hermanos, Dios tiene un plan para la mujer en la iglesia y tiene un plan para el hombre en la iglesia. ¿Por qué escogieron 7? No lo sabemos. El 7 es un número de perfección, pero podrían haber escogido 6 u 8, ¿verdad?
O sea que los líderes tenemos que tomar decisiones. Probablemente evaluaron la situación y llegaron a la conclusión de solamente necesitaban 7 varones. ¿Cómo? Bueno, dice de buen testimonio. Debían de tener carácter moral. ¿Por qué era necesario esto? Porque ellos iban a manejar el dinero para comprar la comida de las viudas. Miren, el mismo versículo 3, llenos de sabiduría, mente controlada por el Espíritu Santo. O sea, los diáconos tenían que ser capaces en lo práctico. Tienen que ser buenos administradores. Llenos de sabiduría, capaces de en las cosas prácticas. Mire, hermano. Muy bien. Continuemos. A quienes encarguemos de este trabajo. Mire, nótese lo que están bajo y sobre el diaconado. Bien, voy a volver a poner aquí porque puede ser que algunos no hayan copiado. Muy bien. Los diáconos sirven bajo la autoridad de los ancianos, pero ellos están sobre los demás ministerios de la iglesia. Ellos tienen autoridad sobre los demás ministerios de la iglesia, pero ellos están bajo la autoridad de los ancianos, guiados por los ancianos, dirigidos por los ancianos. ¿Me entienden? Y bien. Entonces los diáconos deben servir al Señor Jesucristo. La autoridad de los ancianos para permitir que los líderes espirituales mantengan sus prioridades dadas por Dios, por medio de que los diáconos resuelvan otras necesidades en la iglesia local. Miren, hermanos, qué importante es este ministerio de diaconado. Es tan importante, hermanos. ¿Me entienden? Nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos asistencia. ¿Verdad? Los diáconos deben asistir a las finanzas. Deben de estar dispuestos a verificar los impuestos de la iglesia. Si nos cobran impuestos. Si hay que pagar una ofrenda al pastor o como sea, hermano. ¿Quién tomó la decisión final en este asunto? Los apóstoles después de oír a la congregación. Los apóstoles después de oír a la congregación. Imagínense, hermano. Muy bien. ¿Cuál es la responsabilidad básica de un diácono? Respuesta. Los diáconos deben servir al Señor Jesucristo bajo la autoridad de los ancianos para permitir que los líderes espirituales mantengan sus prioridades dadas por Dios. Bien. Hemos visto la estructura, hemos visto los pastores, los asistentes, los diáconos y la congregación. 3. La respuesta de toda congregación al liderazgo y dirección de los apóstoles fue de agrado y eligieron a 7 diáconos.
Muy bien. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Qué es lo sorprendente de esto? Que fueron elegidos por unanimidad, tanto para los líderes, escuche bien, hebreos como para los griegos. Casi siempre hay algunos o hay alguien en desacuerdo, pero no es este el caso. ¿Qué es lo notable en cuanto a estos 7 diáconos? Todos eran griegos. Todos tenían nombres griegos. Ninguno es nombre hebreo. ¿Qué significa esto? Que, hermanos, que el deseo de Dios es mantener la unidad práctica de la iglesia. Eligieron a 7 judíos griegos para atender a las viudas. ¿Ya? Estos 7 diáconos eran griegos, fueron calificados, elegidos y tomaron el liderazgo. 2 de estos diáconos son mencionados más adelante en Hechos de Felipe y Esteban. ¿Qué nos enseña esto en cuanto al número de diáconos en una iglesia? Quiero decirles, hermanos, esta es una descripción, no es una prescripción o una orden. Puede ser más o pueden ser menos. Pueden ser 5 diáconos, pueden ser 10 diáconos, pueden ser menos, 3 diáconos, dependiendo de la magnitud de la iglesia, del tamaño de la iglesia. Pero qué importante es que el diácono le sirva al Señor. Muy bien. 4. El nombramiento de los diáconos fue hecho por los apóstoles después de orar e incluso que los apóstoles les impusieran las manos. Vamos a ver, Hechos 6:6, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Vemos la importancia de la oración y luego les impusieron las manos. 5. El resultado que los líderes espirituales mantuvieran sus prioridades y solucionaran seriamente este problema práctico mediante diáconos fue la extensión de la palabra de Dios y que muchas más personas fuesen salvas. Muy bien. Vamos a terminar con algunas lecciones para aprender. Observa este pasaje, mire. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Primera lección que aprender. Lo más importante en la iglesia no son los edificios ni los programas, sino la gente y la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Gloria al Señor. Hechos 6 demuestra que ciertos ministerios requieren de creyentes que tengan habilidades específicas y un carácter aprobado. Hermano, esto es una verdad, mi hermano. Es más importante la gente que los edificios.
es más importante. Siguiente. Los diáconos son siervos que funcionan bajo la autoridad de los ancianos de la iglesia local para que estos puedan dedicarse a sus prioridades bíblicas. Si ya lo mencionamos, hermanos. Algunas lecciones para aprender. Número 1. Los diáconos tienen autoridad sobre los demás ministerios en la iglesia local. Hermanos, los diáconos tienen autoridad, ¿verdad? Sobre los demás ministerios de la iglesia local. ¿Entiendes? Tenemos la estructura, acuérdense. Los pastores están bajo la autoridad de Cristo, los diáconos están bajo la autoridad de los ancianos y toda la congregación. ¿Verdad? Muy bien.